Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros a través de Koinonia Radio, Koinonia en Sintonía. Y bueno, como siempre, la editorial de hoy vamos a dedicarla a ver una opinión especial sobre el tema que continúa en la mesa después de casi ya un mes y semanas de la publicación el pasado 18 de junio de la encíclica Laudato Si. En esta ocasión tenemos a el padre Martín. Él es editorialista también y además conductor de programas de EWTN, y bueno, nos va a compartir su opinión respecto al tema de la encíclica Laudato Si sobre la ecología del Papa Francisco. En español decimos, cuando se defiende a alguien, o sobre todo cuando se dice algo bueno de alguien, decimos ¿contra quién va el elogio? Porque muchas veces parece imposible decir algo bueno de alguien, sino porque en realidad lo que queremos es criticar a otro. No digo que esto sea siempre así, pero es una frase muy popular. ¿Contra quién va el elogio? Decimos. En este caso, sobre la encíclica Laudato Si, que acaba de publicar el Papa Francisco, me hubiera gustado que hubiera sido una encíclica que no hubiera ido contra nadie y que hubiera ido absolutamente a favor de la defensa de la naturaleza, de la defensa de la hermana tierra, de la defensa de la casa común, como la llama el Papa. Pero esto es imposible. Es decir, la situación está tan mal, es tan grave la situación, según el climatólogo que acompañó al equipo que presentó la encíclica, según él, hemos llegado ya a un punto sin retorno, aunque la encíclica es más optimista. La situación es tan grave que no se puede hablar de ecología, de defensa de la naturaleza, sin señalar los peligros o los enemigos de esa naturaleza. Y yo creo que eso, repito, era inevitable, aunque, bueno, pues ahí me hubiera gustado que hubiera sido posible defender la naturaleza sin tener que decir este es o estos son los culpables. No quedaba más remedio, el Papa ha hecho lo que había que hacer. Es decir, el Papa no solamente hace una invitación a defender esta casa común, sino que pone los puntos sobre las íes señalando cuáles son las causas del deterioro de la casa común, quiénes son los culpables, al menos algunos de ellos. Pero yo creo que ni en el ánimo del Papa ni en el ánimo de los católicos está en el deseo de criminalizar a nadie, sea quien sea, sino más bien de llamar la atención para ver cómo juntos podemos encontrar soluciones. Laudato Si es una encíclica franciscana. Es una encíclica franciscana porque empieza con el título del famoso Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, Laudato Si, oh mi Señore, es decir, alabado seas mi Señor, por el hermano Sol, por la hermana Luna. El Papa Francisco habla mucho de San Francisco, sobre todo en las primeras páginas de la encíclica. Y además es una encíclica no solamente franciscana por esto, sino porque es franciscana porque es católica. Es decir, se corría el riesgo de que el Santo Padre, imposible seguramente, porque jamás lo hubiera hecho él, pero bueno, algunos de hecho sí que caen en esa trampa de, en vez de decir que la naturaleza es, como dice el Papa, la casa común, o la hermana tierra es la madre tierra, la Pachamama. Eso hubiera sido terrible. El Papa eso no lo hace, afortunadamente. Es decir, es una perspectiva católica de la defensa de la naturaleza. Es también, repito, una defensa de la naturaleza que señala dónde están las causas o los culpables de que hayamos llegado a la situación actual. Estos culpables, que estas causas son muchas, pero yo creo que el Santo Padre, sobre todo en el capítulo 3, pone el acento esencialmente en uno. Este poder de la tecnología, es decir, un tipo de economía que considera que el libre mercado no necesita ningún tipo de regulación y que lo va a resolver todo por sí mismo, que el libre mercado dejado a su aire va a generar los medios, las formas, las limitaciones para evitar que se destruya el mundo, cuando en la realidad, lo señala el Papa en la encíclica, lo que estamos viendo es un expolio
que no es sostenible, que no es aguantable de los recursos naturales. El Papa dice, actúan como si la naturaleza fuera algo infinito e inagotable, es decir, como si los combustibles fósiles, el agua, la capa de ozono, los bosques, como si todo eso pudiera ser destruido, utilizado, consumido, sin que pasara nada, porque al día siguiente todo está regenerado. Ese planteamiento es un planteamiento suicida, señala el Santo Padre, con razón. Es cierto que evidentemente las empresas necesitan utilizar, y es cierto que muchas veces cuando no entras en una determinada dinámica, pues lo que sucede es que no eres competitivo, por tanto no vendes, por tanto cierra la empresa. Ese equilibrio es el que hay que buscar y es el que el Papa pide que se consiga. Pero la encíclica sería, sinceramente, superficial, incluso yo diría demagógica, si se limitara a señalar este gran culpable, o incluso si se limitara a pedir una responsabilidad pública, como pide, política, como pide, dice él, a nivel internacional y a nivel local. Sería demagógica. Y eso es lo que hacen muchas ONGs. El Papa va más allá y pone realmente el acento en el verdadero problema. Porque el problema de la destrucción de la naturaleza sí está en determinadas grandes empresas, grandes corporaciones, en determinados países que no tienen en cuenta ese desarrollo sostenible y que están haciendo un uso destructivo de los recursos naturales. Esto es verdad, pero también está en cada uno de nosotros cuando nos convertimos no en consumidores, sino en consumistas. Es decir, todos necesitamos consumir, necesitamos beber, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos divertirnos, necesitamos vivir en una casa. ¿Quién no consume? No viviría el que no consume. El hombre no es el enemigo, y el Papa insiste mucho en esto y señala el peligro de que algunos piensen que hay que acabar con el hombre para salvar la naturaleza. El hombre no es el enemigo. El enemigo es un tipo de comportamiento humano que no tiene en cuenta el consumo necesario, sino el consumo totalmente prescindible, es decir, el consumo exagerado, el consumismo, que no es lo mismo que el consumo. Yo creo que este es un punto que nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar qué parte de responsabilidad tengo yo en el deterioro de la naturaleza, no solo qué responsabilidad tiene esta empresa, tiene este país, qué responsabilidad tengo yo que quizá consumo los productos de esa empresa o de ese país porque son un poco más económicos, qué responsabilidad tengo yo que dejo el grifo del agua abierto sin necesidad, que dejo la luz de la habitación encendida sin necesidad, que uso un transporte privado pudiendo usar buenamente un transporte público. ¿Qué necesidad tengo yo de hacer esto? Si lo necesito, es una cosa, pero si lo hago simplemente sin pensarlo, porque puedo gastarlo, entonces es otra. Consumo sí, consumismo no. Tú debes de ser el primer defensor de la naturaleza con un cambio en tu vida, con una conversión, y de esto habla mucho el Papa. También, y creo que es importante la defensa que hace el Santo Padre, a la vez que pide y defiende la casa común, la defensa que hace de los más débiles, porque muchas veces la destrucción de la naturaleza, quien la paga en primer lugar son los más pobres. Él dice que la naturaleza, la hermana tierra, es uno más de los pobres que están siendo atacados, destruidos, viendo perjudicados sus derechos. Y dentro de esta defensa de la naturaleza y defensa de los más pobres, es maravilloso ver cómo el Papa se preocupa, por ejemplo, del embrión, del no nacido, y cómo critica a las ONGs o a los movimientos ecologistas que están dispuestos a hacer lo que sea para defender a un determinado animal en peligro de extinción, y en cambio no hacen nada o favorecen la muerte de los más inocentes, como son los que todavía no han podido nacer, es decir, los niños que están en el vientre de su madre. Hay que hacer, por lo tanto, una defensa integral de la naturaleza con una conversión integral de la persona. Por supuesto, repito, hay que
hay que criticar a quien merece ser criticado, pero ni el Papa lo quiere y nosotros cometeríamos un error si nos dedicamos a señalar con el dedo lo que están haciendo mal esas grandes empresas tan altamente contaminantes y no miramos lo que estamos haciendo nosotros cuando en lugar de consumo hacemos consumismo y nos convertimos en los principales agentes de esa destrucción de la casa común. Una encíclica larga, una encíclica para leerla con calma, quizá una encíclica de lectura de verano, pero una encíclica sobre todo para ponerla en práctica. Nosotros los franciscanos de María nos sentimos plenamente identificados, por lo menos con la parte esencial de la encíclica, porque desde el principio hemos dicho, consumo sí, consumismo no. Austeridad, es decir, gastar solo lo necesario, porque eso es lo que nos enseñó San Francisco de Asís. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.